tardes y gracias por su paciencia a todos los participantes. Esta tarde tendremos un conversatorio sobre la actividad física y para eso hemos invitado a un experto, el doctor Elías Otoniel Pérez, médico de origen dominicano. Él, además de médico graduado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se especializó en medicina del deporte en Cuba. Tiene más de 20 años de experiencia como médico del deporte, es docente universitario en lo que refiere, yo lo conocí como mi profesor en una asignatura en rehabilitación cardíaca, lo que le quiero agradecer porque ese fue precisamente mi tema de tesis. Entonces, actualmente el doctor es vicepresidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva. Si ustedes buscan en YouTube, él tiene videos de educación que ustedes pueden observar. Y quién mejor que él para que nos explique qué él hace y qué puede hacer. Doctor, puede comenzar a compartir su pantalla. Doctor Otoniel, si desea o si desea primero presentarse. Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Me han hecho, realmente para mí es un placer estar con ustedes y quisiera entonces ya, como dijeron al principio, vamos a entrar de una vez en materia, vamos a hablar un poquito de lo que es la actividad física y relación a estos tiempos que estamos hablando de coronavirus. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, claro, muy bien. Perfecto. Entonces, la idea esta que les queremos presentar es una propuesta para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Lo primero que tenemos que entender es que la salud, la Organización Mundial de la Salud y la ONU y UNESCO han declarado la salud como un derecho fundamental y la definieron en el 1948 como un completo estado de bienestar físico, social, y no solamente como la ausencia de una enfermedad, la ausencia de salud o la presencia de una enfermedad. Como el tema está relacionado con el coronavirus, no voy a entrar en muchos detalles del coronavirus, todos conocemos todo lo que se ha dicho del COVID-19 o del SARS-CoV-2, como sería el nombre en base a sus componentes, y se habla del COVID-19 como la enfermedad que tuvo origen en Wuhan, allá en China, en diciembre del año pasado, donde los síntomas que más se caracterizan es la fiebre, la dificultad respiratoria, ¿de acuerdo? Y las molestias a nivel de las vías respiratorias. Todos sabemos que esta enfermedad es una enfermedad que se transmite de manera respiratoria por vía aérea de una persona que esté infectada hacia una persona sana. Y las medidas de prevención que normalmente conocemos que sobre esta enfermedad es básicamente el distanciamiento social y el lavado de las manos. El lavado de las manos es básicamente porque es una partícula, es un virus que cae rápidamente sobre las diferentes superficies, contaminándolas. Y al nosotros tocar estas superficies y llevarnos las manos a los rostros, sobre todo a la mucosa de los ojos, esta puede penetrar por la vía de la mucosa ocular e infectarnos, ¿de acuerdo? El tratamiento aquí es donde, como decimos aquí en Dominicana, donde la puerca retuerce el rabo. Hay muchos tratamientos, algunos experimentales, otros un poquito ya que han dado mejores resultados, pero todavía no hay un tratamiento definitivo. Entonces, todas las medidas de distanciamiento social y medidas preventivas son fundamentales para evitar que la persona se infecte, puesto ya que esté infectada, el manejarlo es mucho más complejo, pues todavía no hay nada definido en este sentido. Y hacia allá entonces, ¿qué vamos? Lo primero que tenemos que entender que hay un grupo de personas que son más vulnerables para contraer esta enfermedad. Este grupo de personas para desarrollar la enfermedad, vemos que son aquellas personas que tienen un sistema inmunológico comprometido. Estamos hablando, por ejemplo, de los mayores de edad, personas que tengan enfermedades concomitantes, otras enfermedades como serían los hipertensos, los cardiópatas, los diabéticos, enfermedades terminales, donde la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como aquellas, fíjense, que son enfermedades crónicas no transmisibles. Son enfermedades de larga evolución que no se transmiten de persona a persona, pero que van deteriorando
al individuo, incluyendo con ellos su sistema inmunológico y por ende los hace más susceptibles a contraer la enfermedad. Otro punto importante de riesgo de transmisión de la enfermedad es que solamente el 20% de las personas que están infectadas son aquellas que manifiestan síntomas de cuidado. Alrededor del 80% de estas personas son asintomáticas o presentan síntomas leves. Entonces, estas serían las personas que encontramos en los supermercados, que encontramos en los colmados, en las calles, en las tiendas, donde pueden, entonces, si no se toman las medidas de lugar para prevenir la transmisión, entonces pueden ser las personas que estén contagiando esta enfermedad. Con relación al riesgo de la enfermedad, podemos ver que hay unos grupos vulnerables, como ya hemos mencionado. Fíjense, por ejemplo, en República Dominicana, el 33% de las personas que fallecen por esta enfermedad son personas que sufren de hipertensión arterial. El 21% está relacionado con los diabéticos, pero vemos que hay otros grupos poblacionales que no son estos vulnerables que ya hemos mencionado, como por ejemplo son los trabajadores de la salud, por el hecho de que se encuentran en los lugares donde hay mayor concentración de partículas, están más expuestos al virus y por ende tienden a ser las personas que más tengan probabilidades de infectarse. Pero vemos que también las embarazadas, como los niños, también pueden infectarse de esta enfermedad. ¿Qué queremos decir con esto? Que aún a pesar de que se han identificado grupos vulnerables, hay un grupo de personas que no entran dentro de esos grupos vulnerables que también corren riesgos. En las últimas investigaciones hemos escuchado, hemos visto que también se está incluyendo como grupos vulnerables las personas con obesidad. Las personas con sobrepeso también se ha identificado dentro de los grupos vulnerables a desarrollar la enfermedad. Ahora bien, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Qué es lo que normalmente se nos dice que debemos hacer para prevenir el contagio de esta enfermedad? Hablamos del lavado de las manos. Ya hemos explicado el por qué es tan importante el lavado de las manos. Porque a través de ella, al contaminarse, al tocar la superficie contaminada, podemos llevar el virus como un mecanismo, como una vía mecánica hacia nuestro cuerpo, hacia nuestros ojos principalmente, e infectarnos. También el distanciamiento social, el distanciamiento físico, que sería el término correcto que se debería utilizar, distanciamiento físico, es porque el virus es un virus de gran tamaño, por así decirlo, que cae rápidamente al suelo. No se mantiene flotando, por ejemplo, como el bacilo de Koch, que es más pequeño y permanece mayor tiempo suspendido en el aire. El bacilo del COVID-19, el SARS-CoV-2, es un virus más grande que tiende a caer más rápido al suelo y por eso se habla del distanciamiento físico. Se recomienda que este distanciamiento físico en condiciones de lugares cerrados, donde no hay corriente de aire, con 1.5 a 2 metros de distancia es suficiente para que el virus no llegue con la respiración. Pero no así sería con el estornudo o con la tos, ¿de acuerdo? Que ya porque como sale con mayor velocidad, con mayor fuerza, entonces pudiese llegar un poquito más distante. Y dentro de las recomendaciones que normalmente se nos da es permanezca en casa. Si usted no tiene que salir, no tiene necesidad de salir, permanezca en su casa, aíslese, ¿de acuerdo? Sobre todo en aquellos casos de las personas que tienen alguna sintomatología. Ahora bien, esa palabra de aislamiento, confinamiento, que normalmente hemos estado escuchando todos estos días, nos hablan a nosotros de quedarnos en casa, nos hablan a nosotros de aislarnos social o físicamente, porque muchas veces lo social sería el dejar de compartir con los demás. El físico es el cuerpo, que no se aproximen, que mantengamos ese distanciamiento físico. Todo esto lo relacionamos con confinamiento. Pero ¿a qué nos lleva todo esto? Esto nos lleva a nosotros a que sencillamente nosotros seamos personas cada vez menos activos físicamente. El hecho de yo estar siempre en mi casa, el de yo no salir con la habitualidad que salía antes de que ocurriera la pandemia, me hace a mí que tenga menor cantidad de actividad física. Ya yo no tengo que salir al trabajo, no tengo que salir a comprar, ya yo no salgo a socializar con las personas y esto me lleva a mí a ser cada vez más sedentario. Ahora bien,
no solamente sería el sedentarismo. Este confinamiento, el estar en casa, nos lleva a una gran cantidad de efectos secundarios o adversos. Como ya dijimos, es la disminución de la actividad física en sentido general, de todo lo que nosotros normalmente hacíamos, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos quedamos en casa. Y esto también agrava lo que es este sentimiento de soledad. Ya la psicóloga posteriormente que podría acentuar un poquito este concepto y los efectos psicológicos del confinamiento. Hay algunos estudios que han hablado que sobre todo en las personas envejecientes hay un incremento en el miedo y en el temor de lo que pasará con relación a esta crisis, pero no solamente los envejecientes, sino también todas las personas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será el destino de la población? ¿Qué va a pasar con mi familia, conmigo? Ese miedo recurrente crea un estrés. Y ese estrés nos puede llevar a nosotros a una disminución del líbido, de la ansiedad, ya ese deseo de compartir con nuestra pareja ya no es tan ávido como era anteriormente cuando nosotros nos sentíamos con mayor libertad. Ahora nos sentimos enclaustrados, nos sentimos presos, nos sentimos trancados. Pero eso también tiene otros efectos adversos. Las personas han recurrido a la ingesta de alcohol, al uso del tabaco. Ya, como estuvo diciendo Carmen en la conferencia pasada, se habló que hay un descontrol en la alimentación. Ya nosotros vemos hoy en día que nuestra despensa no dura tanto como duraba antes, porque ahora estamos todos metidos en casa constantemente, sin nada que hacer, y lo que hacemos, ver televisión y comer. Entonces, eso ha creado un descontrol en la alimentación, lo que ha conllevado a daños corporales, aumento del peso corporal, trastorno de los componentes sanguíneos, aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol, el desarrollo de enfermedades no transmisibles como nosotros las conocemos, ¿verdad? Incluso se ha podido determinar una pérdida de la masa magra, una pérdida de la masa muscular, entre otras cosas. Que incluso hoy en día se está hablando de la sarcopenia en tiempos de pandemia, la disminución muy marcada de la masa muscular por la inactividad física, porque antes el que caminaba para ir a trabajar ya no camina ni para ir a trabajar ni para ningún sitio. Entonces ahora se está hablando de lo que es la sarcopenia en tiempos de COVID. Y si comenzamos a enumerar, hay una gran cantidad de trastornos. Pero como pudimos ver, los más marcados y los más afectados son lo que la Organización Mundial de la Salud y nosotros conocemos como las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos una comparación que aquí hizo la Organización Mundial de la Salud de las enfermedades crónicas no transmisibles del año 2000 y el año 2016, vemos que en el año 2000 las no transmisibles son las que están de azul, las columnas de azul, las rojas son las infecciosas o transmisibles y la verde es aquellas de lesiones, por ejemplo, en este caso el que aparece es el accidente de tránsito. Como podemos ver, en el año 2000 hay muchas rojas, muchas enfermedades transmisibles, pero ya para el 2016, con el avance, con el modernismo, cómo ha disminuido la actividad física de las personas. Vemos cómo las enfermedades crónicas no transmisibles han ido proliferando. En esta comparación, hace la Organización Mundial de la Salud, hace una comparación con los diferentes niveles de ingreso de diferentes pueblos. Y podemos ver aquí cómo los pueblos de más bajo ingreso tienen menor cantidad de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Porque son personas que como no tienen vehículo, tienen que o caminar o usar bicicleta o utilizar transportes públicos para transportarse y eso los hace físicamente activos. A diferencia de estas poblaciones, estos países de alto ingreso, donde tienen buen medio de transporte, donde tienen buena comunicación, donde las personas se transportan de manera fácil y segura, pero entonces esto los conlleva a ellos. Fíjense, por ejemplo, la última de abajo, donde solamente hay una enfermedad transmisible dentro de las 10 prioritarias de muerte. Entonces, aquí podemos perfectamente comparar la importancia de la actividad física
inclusive la actividad física cotidiana que nosotros hacemos en la prevención de estas enfermedades crónicas no transmisibles, que son las principales de las que se aprovecha el COVID para como comorbilidad para el desarrollo de las enfermedades. Aquí vemos en las Américas cómo la OPS señala cuáles son las 4 principales enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos que son las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Y los 4 factores de riesgo asociados a estas enfermedades vemos que nos pone una mala alimentación. Ya ustedes dieron la charla sobre alimentación. Y el segundo factor más importante es la inactividad física, con un 32% de relación a estas enfermedades. Como podemos ver, las principales causas de desarrollo de estas enfermedades están la alimentación y la actividad física. Entonces, es por eso, incluso, otra investigación es donde nos muestra las 35 enfermedades crónicas asociadas a la inactividad física. Aquí podemos ver cómo todos los sistemas de nuestro cuerpo se afectan desarrollando diferentes tipos de enfermedades cuando una persona no es físicamente activa o cuando una persona es sedentaria. Entonces, como podemos ver, el no hacer actividad física desarrolla enfermedades ya de por sí. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos evitar todo esto? Haciendo actividad física y ejercicio. Pero es bueno que nosotros entendamos algo. Estos conceptos de actividad física y ejercicio, porque no es lo mismo. Actividad física lo define la Organización Mundial de la Salud como cualquier movimiento corporal realizado por los músculos esqueléticos que conlleve un gasto de energía. Esto quiere decir que el barrer, planchar, ir al trabajo, cocinar, cualquier oficio que nosotros hagamos en nuestro día a día es una actividad física, pero eso no lo cataloga dentro de lo que sería un ejercicio físico. Para que un ejercicio físico, para que una actividad física se considere como ejercicio físico, tiene que tener algunas características, como lo que es, debe ser planificada, debe ser programada, debe ser repetitiva, debe ser consecutiva, debe tener un tiempo determinado, pero sobre todo, y lo más importante, es que sea realizada con el objetivo de producir cambios corporales, de modificar esas capacidades físicas que nosotros tenemos, como son fuerza, resistencia, peso o cualquier condición corporal. Cuando nosotros hacemos una actividad física con ese objetivo, entonces estamos haciendo un ejercicio. Porque si hablamos de planificada, repetitiva, organizada, podríamos poner un ejemplo, planchar. Siempre se planifica cuándo se va a planchar, se organiza, se saca la ropa que se va a planchar, ¿de acuerdo? Pero no, el objetivo no es lograr las modificaciones corporales. Y esto es importante que nos quede claro, porque muchas veces cuando nosotros hacemos recomendaciones de ejercicio físico a muchas personas, esta respuesta sobre todo la recibo de amas de casa. Cuando le hago recomendaciones de ejercicio, siempre me dicen, más del que yo hago, usted sabe lo que yo me muevo y camino, cocinando, planchando, fregando, trapeando, eso en mi casa. Sí, hace mucha actividad física, pero no está haciendo ejercicio físico, porque el objetivo no va a lograr las modificaciones corporales, los beneficios corporales que nosotros deseamos. Entonces, es bueno que esto quede bien claro, esa diferencia, porque siempre vamos a encontrar a alguien que nos los va a replicar cuando le recomendemos hacer ejercicio. Ahora bien, como hemos visto, el ejercicio físico tiene que ir dentro de todo un programa de lo que es un estilo de vida saludable, ¿de acuerdo? Con el propósito de enfrentar esas enfermedades crónicas no transmisibles como las que hemos mencionado. Es tan importante la actividad física que a partir del 2001, la Organización Mundial de la Salud cambió su definición de salud. Fíjense que ahorita en el 48 hablaba de completo bienestar físico, psíquico y mental del individuo, que no era solamente la ausencia de enfermedades. Ahora habla de lo que es un modelo multinivel de determinantes de la salud.
para yo tener salud no depende si estoy solamente enfermo o sano. Aquí tenemos muchos modelos. Hay un factor genético biológico, que ese es fundamental, que es que está en el centro. Y el primero que podemos ver desde el centro hacia afuera en este diagrama de cebolla, podemos ver que están los factores individuales y preferencias en estilos de vida. Y cuando hablamos de preferencias en estilos de vida, estamos hablando de estilos de vida saludable. Y cuando hablamos de estilo de vida saludable, está la gráfica anterior que le mostramos. Actividad física, descanso y una alimentación saludable. Son las tres combinaciones que tenemos que tener para hablar de un estilo de vida saludable. Estas tres combinaciones de manera adecuada, entonces, sí son lo que es el estilo de vida saludable. Ahora bien, cuando hablamos de actividad física, ya ustedes tienen su nutriólogo, su nutricionista que le habla de nutrición, la psicóloga le va a hablar de la importancia del sueño, el descanso y el manejo de estrés en tiempos de COVID. Entonces me toca a mí hablar de la actividad física. Un nivel adecuado de actividad física de manera regular en el adulto, fíjense, este tema, primero estamos hablando de un nivel adecuado de actividad física. ¿Qué quiere decir adecuado? Cuando hablamos de un nivel adecuado, hay diferentes parámetros. Hay quienes, algunos parámetros se dice que deben hacerse por lo menos 50 minutos interdiarios, 3 veces por semana. Hay otros que hablan de 30 minutos diarios, de lunes a viernes. ¿De acuerdo? O sea que estamos hablando que aproximadamente tienen que hacerse actividad física, ejercicio, a unos 150 a 200 minutos a la semana. Pero también el adecuado va con la intensidad. La intensidad podríamos calcularla, algo así como que cuando usted esté haciendo el ejercicio, le cueste cierta dificultad mantener una conversación. Si usted está haciendo un ejercicio y usted puede hablar tranquilamente, la intensidad de ese ejercicio no es adecuada. ¿De acuerdo? Está muy suave y no va a lograr los efectos beneficiosos para la mejora de un estilo de vida. Entonces, combinando estas cosas, la intensidad, la duración, la frecuencia de la actividad física, entonces podemos decir que un nivel adecuado de actividad física regular en el adulto reduce el riesgo de las enfermedades cardiovasculares en sentido general. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito más adelante por qué los efectos, sobre todo, mejora la pared vascular, mejora la fuerza cardíaca, la fuerza contráctil del corazón, mejora también la elasticidad vascular, aumenta la permeabilidad a nivel de los vasos sanguíneos, de las arterias, también mejora las enfermedades endócrinas. El diabético que hace actividad física tiene una mejor calidad de vida porque la actividad física permeabiliza la entrada de la glucosa a nivel muscular para facilitar el consumo energético. Entonces eso reduce los niveles de azúcar circulantes en sangre cuando hacemos actividad física. Las enfermedades degenerativas como el cáncer de mama, colon y mama principalmente, se ha podido identificar algunos mejorías en otros, pero es bien marcada las investigaciones, sobre todo en cáncer de mama y de colon, que son los más frecuentes en el hombre y en el de la mujer. También se ha encontrado beneficios para el cáncer de próstata. En las enfermedades mentales se ha podido determinar los trastornos mentales, incluso en la enfermedad en el Parkinson se recomienda actividad física, ayuda a disminuir la movilidad de los temblores en el Parkinson. Sobre todo se asocia a hacer bicicleta. Como podemos ver, la actividad física beneficia en todos los niveles. El sistema musculoesquelético es claro porque mejora la función muscular, la fijación del músculo, la fijación del calcio en los huesos, ¿de acuerdo? En los trastornos metabólicos es un clave determinante para lo que es el gasto energético, el control de peso en las personas. Entonces, como podemos ver, hay muchos estudios que dicen que la actividad física es beneficiosa para aquellas enfermedades de las cuales la enfermedad que estamos tratando hoy, que es el COVID-19, se aprovecha para invadir a nuestros huéspedes. Algunos estudios
muestran que la actividad física da beneficios de manera aguda, de manera casi inmediata, ¿de acuerdo? Como es la mejora del gasto cardíaco, la movilidad, el uso de los glucocorticoides, la salida de la glucosa, en todos los sistemas, de forma aguda, inmediata, mejora lo que es la funcionabilidad orgánica, la actividad física. Pero también de manera crónica, a largo plazo, también tiene muchas mejorías en la persona que hace actividad física. Entonces, la actividad física regular, entonces, como hemos visto, mejora el gasto energético. Al mejorar el gasto energético, entonces, reduce las obstrucciones a nivel de la luz vascular, mejora la movilidad cardíaca, mejora también la salud ósea y muscular, disminuye el peso corporal, mejora el sistema inmunológico, tanto el innato, o sea, con el que nosotros nacemos, como el adquirido, aquel en el cual nosotros, en tal contacto con algunos alergenos, desarrollamos nuestros anticuerpos. La actividad física, hay diferentes estudios que demuestran que mejora este sistema inmunológico. También la actividad física, hay estudios que han demostrado que la actividad física disminuye los niveles de citoquinas inflamatorias. Yo sé que les suena familiar a ustedes eso, porque hablamos que el COVID lo que desencadena es una cascada de citoquinas inflamatorias, que es lo que produce el déficit respiratorio. Pero podemos ver que si la persona hace actividad física, los niveles de citoquina, esas citoquinas inflamatorias características en el COVID, están disminuidos. También disminuye el estrés oxidativo y mejora la flora intestinal. Hay algunos estudios recientes que están hablando que la actividad física mejora la flora intestinal y que esta flora intestinal participa marcadamente en la mejora del sistema inmunológico. Entonces, como podemos ver, todos estos efectos de manera indirecta van a trabajar sobre el sistema inmunológico. Y es por ello que podemos ver cómo una persona, este estudio donde nos muestra cómo afecta, cómo influye la actividad física en el sistema inmunitario. Entonces podemos ver que una actividad física de ligera a moderada, mejora marcadamente lo que es nuestro sistema inmunitario. Podemos ver que como si una persona es inactiva físicamente, cómo está deprimido su sistema inmunológico, pero también cuando una persona es extremadamente activa, podríamos hablar en este caso los atletas de alto rendimiento, ese excesivo gasto de energía, el cuerpo utiliza la energía para responder a la actividad física y deja a un lado lo que es el desarrollo del sistema inmunológico y por eso puede afectar el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para tener un buen sistema inmunológico nosotros tenemos que hacer actividad física de moderada, de baja a moderadamente intensa, ¿de acuerdo? No muy intensa. Obstructivas crónicas, sobre todo en el asma. Vemos que estos pacientes se benefician de programas adecuados de actividad física porque mejora su calidad de vida, mejora su respuesta orgánica. Pero también hay otras condiciones como es el crecimiento y desarrollo en los niños, ayuda al crecimiento y desarrollo en las embarazadas. Un programa de actividad física para embarazadas es crucial para tener un buen embarazo, parto y puerperio. En los envejecientes, los programas de actividad física, fíjense que cuando vimos los grupos vulnerables, vimos las personas mayores de 60 a 65 años, en las embarazadas, los niños, los cardiópatas y los diabéticos y las enfermedades renales son los que más se afectan por esta enfermedad. Y precisamente ese grupo poblacional es el que más se beneficia de realizar programas adecuados de actividad física. Entonces, dicho todo esto, ya vemos la importancia de la actividad física para
contrarrestar el que nos afecte o nos desarrolle esta enfermedad. Todos los investigadores dicen que el COVID va a durar aproximadamente unos 2 años entre nosotros y que tarde o temprano todos vamos a estar infectados por el virus, pero el desarrollo de la enfermedad en gran medida va a depender de cómo nosotros realicemos, cómo llevemos nuestro estilo de vida. Entonces, es por esto que la recomendación es tener un estilo de vida saludable. Ahora bien, ¿cómo nosotros haríamos? ¿Qué son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para desarrollar nuestros programas de actividad física? Entonces, lo primero que tenemos que resaltar, como vimos anteriormente, aquí hay unas palabras claves que son las que nos dificultan esto. Es el quédate en casa, ese aislamiento social, ese aislamiento físico, que es lo que nos lleva a nosotros a lo que es ser sedentarios. Pero realmente eso no tiene que ser así. ¿De acuerdo? Nosotros podemos cumplir con el quédate en casa, con ese aislamiento, con ese distanciamiento, siendo físicamente activos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con relación a nuestra actividad física en estos tiempos de coronavirus? Entonces, hay algunas consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es que tenemos que determinar cómo nosotros vamos a hacer nuestra actividad física. Si la vamos a hacer en casa, como ya no estamos enclaustrados, no estamos confinados, hay un cierto grado de libertad de poder salir. Entonces, tenemos que determinar nosotros si nos quedamos en casa o si hacemos actividad física fuera de casa. Hay muchos parámetros que tendríamos que tomar en cuenta para hacer esta elección. Primero, la disponibilidad que yo tengo en mi casa o fuera. Otra sería también mis riesgos como persona al salir, qué tanto me puedo exponer. ¿De acuerdo? Entonces, viendo los pros y los contras de seleccionar el espacio donde yo voy a hacer actividad física, por ejemplo, tengo que ver entonces, además de seleccionar dónde voy a hacer mi ejercicio, qué tengo yo para hacer ejercicios dentro de mi casa o fuera. Si voy a hacer fuera, ¿qué tengo? Bicicleta, tengo patines, lo que tengo son tenis, o no tengo nada de eso y lo que voy a caminar, o me voy a quedar en mi casa. ¿Qué tengo entonces en mi casa para hacer ejercicio? Tengo pesa, tengo una caminadora, tengo una bicicleta estacionaria o no tengo nada. ¿Qué voy a utilizar para hacer ejercicio? Utilizaré un galón, un botellón de agua, utilizaré los escalones de mi apartamento o de mi casa, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante saber con quién yo voy a hacer ejercicio. Si voy a salir fuera, ¿con quién yo me voy a juntar? ¿Quién será mi compañero? ¿Lo haré solo? ¿Lo haré con mi familia? ¿Lo haré con un amigo? Todo esto es importante porque recuerden que estamos hablando de una enfermedad que se transmite cuando nos aproximamos cierta distancia. ¿Con qué tiempo cuento para hacer ejercicio? ¿Cómo estoy de salud? ¿Cuál es mi condición física? Entonces, después que yo he hecho todas estas evaluaciones, también viendo las condiciones ambientales, porque imagínense que usted decida hacer ejercicio fuera, pero está nevando, ¿verdad? Es difícil. Entonces, ¿qué vestimenta voy a utilizar? También tengo que procurar mantener una buena hidratación durante la realización de mis ejercicios. Entonces, después de haber hecho todo este plan, esta selección, ahora voy a hacer mi plan de actividad física. En base al tiempo que yo tengo para hacer mis ejercicios, entonces tengo que saber qué yo voy a hacer. Si voy a hacer ejercicios de resistencia, si voy a hacer ejercicios de fortalecimiento, si yo lo que voy a hacer es cardio, qué tiempo tengo yo que durar con cada una de estas actividades que voy a hacer, porque está demostrado que para un buen programa de rehabilitación o de preparación, acondicionamiento físico, incluso para la salud, no puede ser solamente cardio o no puede ser solamente fortalecimiento o no puede haber solamente ejercicios de resistencia. Debe haber una combinación de todos ellos. Entonces, dentro de mi plan tengo que tomar en cuenta esa combinación de esos diferentes objetivos que yo quiero alcanzar con mi trabajo diario o interdiario, según lo voy a hacer. ¿Cuánto voy a durar? ¿Con qué frecuencia lo voy a hacer? ¿Qué intensidad? Pero además, dentro de mi tiempo, tengo que tomar en cuenta el calentamiento que yo voy a hacer
antes de ese objetivo principal y también el tiempo de enfriamiento. Estos dos son importantísimos porque son los que van a evitar que yo me lesione durante ese programa de ejercicio. Entonces tengo que hacer un buen calentamiento primero, hacer mi programa de ejercicio de lo que voy a hacer y luego mi enfriamiento, que básicamente son ejercicios de estiramiento, ejercicios de flexibilidad. ¿De acuerdo? Todo esto yo lo puedo hacer incluso si lo que quiero hacer es bailar. Ahora bien, ¿cómo yo voy a hacer mis ejercicios? Hay una gran gama. Yo puedo hacer, por ejemplo, marineros, sentadillas si voy a trabajar en mi casa. Puedo coger botellones de agua, pero también la internet hoy en día nos ha proporcionado tantos programas de ejercicios simples con tiempos limitados, desde los más simples hasta los más complejos. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo mi condición física en la que yo me encuentre, yo podré ir trabajando con esos programas. Por eso no vamos ahora mismo a hablar de programas de ejercicio, sino simplemente la importancia de que tenemos que hacerlo. Porque en Internet tenemos una gran gama de programas y actividades y ejercicios que podemos realizar y que podemos utilizar perfectamente para todos los grupos, para todas las edades. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo soy una persona que tengo alguna de esas comorbilidades que hemos mencionado anteriormente, debe saber que debe tener primeramente una evaluación de su médico, que su médico le diga qué intensidad, incluso determinar su frecuencia cardíaca máxima o su intensidad de trabajo, la cual no debe sobrepasar a la hora de hacer ejercicios, ya sea dentro o fuera del hogar. ¿De acuerdo? Es bueno que incluso consulte a un especialista en la actividad física para poder diseñar esos programas, porque los programas son muy individualizados. No es lo mismo un programa de ejercicio para una persona que es cardiópata, que vamos a decir hipertenso solamente, o una persona que sea hipertenso y además de hipertenso sea diabético, o uno que sea diabético y que además tenga insuficiencia renal. Entonces, por eso es importante no ahora decir un plan de trabajo, sino debe ser una evaluación y deben hacerse esos programas individualizados, porque cada quien tiene su ritmo, su intensidad y sus necesidades. Entonces, después de haber determinado todo esto, entonces vamos a resaltar para que ustedes cómo la OPS ha hecho mucho énfasis en la importancia, en todas sus recomendaciones. La OPS siempre manda a las personas a hacer actividad física, porque está demostrado que la actividad física ayuda a evitar el desarrollo de la enfermedad. Quizás no tanto al contagio, porque el contagio va a depender del distanciamiento y del lavado de las manos. Pero si me contagié, entonces mi sistema inmunológico va a poder defenderme ante esa agresión si hago un buen programa de actividad física. Y es por eso que vemos nosotros tantas informaciones que tiene tanto la OPS como la OMS recomendando hacer actividad física. Incluso vemos grupos de edades, diferentes tipos de actividad física. A los niños les recomiendan 1 hora, ya a los adultos mayores con 30 minutos al día es suficiente. Cuando están trabajando, les recomienda pararse cada cierto tiempo. Se recomienda mucho las clases de baile. El baile tiene unas características psicoadictivas mucho más beneficiosas que otros programas de actividad física. O sea que podríamos perfectamente utilizar el baile como un programa de actividad física para la salud. Imagínense ustedes bailando un merengue típico durante media hora, bailando merengue típico, ese corazón va a trabajar y va a bombear a alta intensidad. Entonces, por eso es que se recomienda actividades físicas que sean de su agrado, para que usted se sienta a gusto y le ayude también a contrarrestar el estrés causado por este confinamiento y todas las sensaciones que causa el problema de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos viendo informaciones sobre la actividad física.
Entonces, con relación a la actividad física al aire libre, hablamos en la casa, ahora al aire libre. Es el mismo diseño de la actividad, el plan, tomando en cuenta el tiempo, de acuerdo a la intensidad, la frecuencia, la duración que voy a trabajar, cuáles serán mis objetivos del día o de la semana o del mes. Entonces, una de las recomendaciones es que si usted ha estado confinado, si usted ha estado sin hacer actividad física, haga las actividades de manera progresiva. No, uno de los grandes problemas que siempre he encontrado yo es cuando yo salgo a acompañar a alguien que ya tiene tiempo haciendo ejercicio. Entonces, yo que nunca he hecho, me voy con el que todos los días me invita y que ya tiene 6 meses invitándome y yo quiero irme al ritmo de esa persona. No voy a aguantar porque esa persona ya tiene 6 meses caminando y yo es mi primer día. O aquella persona entonces va a tener que bajar la intensidad para poder ir a mi ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tomar todo eso en cuenta. Y eso va a depender mucho de las capacidades individuales de cada uno, ¿de acuerdo? Tenemos que mantener una buena hidratación todo el tiempo, porque todos los procesos metabólicos de nuestro organismo se realizan sobre medio acuoso, incluyendo lo que es el transporte de energía para la contracción muscular. Entonces es importante nosotros mantener una buena hidratación, una buena alimentación, un buen descanso. Hacemos énfasis en esta combinación. Al volver al domicilio, si usted está trabajando afuera, tome las medidas que usted siempre toma cada vez que sale de compra. Hay muchos estudios que dicen que el virus no se pega de la ropa y que de los zapatos, que nadie vive pegado de los zapatos de nadie, pero yo siempre digo, para que falte, que sobre. Entonces las medidas siempre usted las puede tomar. Si hay alguna dificultad que usted presente a la hora de hacer ejercicio, entonces controle la cantidad o la intensidad o consulte un médico para eso. Cuando hacemos, si salimos ejercicio afuera, por ejemplo, si salimos a caminar, o sea, si vivimos en la misma casa, podemos salir juntos, pero si hay otras personas que están caminando delante de nosotros, debemos tener una distancia aproximadamente de 5 metros. Recuerden que la distancia el distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros es en espacio cerrado donde todo el mundo está estacionado, está parado, ¿de acuerdo? Si yo me estoy desplazando, entonces, si la persona cuando respira o tose y él sigue caminando y yo voy a llegar al lugar donde él se encuentra, entonces todavía las partículas no han caído. Por eso, si vamos caminando, se recomienda una distancia de 5 metros, si se va corriendo de 10 metros, si se está patinando o montando bicicleta, se recomienda una distancia de 20 metros para dar el tiempo suficiente a que el virus caiga y yo no entoparme con el virus donde está en el aire. Es una de las complicaciones que ahora mismo tiene, por ejemplo, en los deportes de ciclismo y patinaje, precisamente por el distanciamiento que requiere. Otra recomendación es que no camine en línea recta. También tiene que tomar en cuenta el flujo del aire, si hay brisa, si no hay brisa. Todo esto son factores que influyen a la hora de hacer actividad al aire libre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que les voy a presentar brevemente es el protocolo que se está utilizando en República Dominicana, diseñado por la Federación Dominicana de Medicina del Deporte para los atletas de alto rendimiento, donde en ese protocolo se toma en cuenta algunos factores diseñados. Quienes lo van a implementar son las federaciones deportivas. Se les recomienda a todos los atletas que deben ser evaluados. Hay una persona responsable por cada federación para su implementación y los entrenamientos se han dividido en fases de entrenamiento. Dentro de las recomendaciones cuando se va a trabajar es siempre mantener el lavado de las manos, ¿de acuerdo? Adoptar las higienes respiratorias. Cuando hacemos ejercicio, si el ejercicio es de moderada a baja intensidad, se puede usar mascarilla. Si el ejercicio es de alta intensidad, no se aconseja el uso de mascarilla porque los requerimientos de oxígeno en la respiración para los procesos metabólicos son muy elevados y los niveles de concentración de oxígeno se discute que la mascarilla no permite unos niveles de saturación de oxígeno adecuados. Entonces, por eso es que se aconseja deportes
de alta intensidad, hacerlo sin mascarilla, pero de moderada a baja intensidad se puede hacer perfectamente con mascarilla. ¿De acuerdo? Siempre mantener el distanciamiento físico y recordar no tocarse los ojos, ni la boca, ni la nariz cuando andamos en la calle, porque recuerden que pudimos haber hecho contacto con alguna superficie contaminada y nuestras manos están contaminadas. No se aconseja en los deportes utilizar guantes, los guantes médicos, porque se suda mucho, se resbalan y se pierde seguridad en el agarre de los implementos o los utensilios deportivos que se están utilizando a la hora de hacer actividad física. En ese protocolo hay un sinnúmero de recomendaciones, como no utilizar los baños, la limpieza de alfombra y otras cosas, pero que no vamos a entrar en detalle porque como el grupo per se no es de deporte, sino de actividad física en general, lo vamos a ver de manera individual. ¿De acuerdo? Los deportes han sido clasificados en 4 grupos, dependiendo el riesgo que tenga el deporte según sus características de transmitir la enfermedad. Y ese riesgo va de deportes, por ejemplo, deportes individuales de bajo riesgo, como deportes individuales como es la natación, la esgrima, deportes que por su propia forma de ejecutarse hacen que las personas se mantengan distantes, a deportes de alto riesgo como son los deportes de combate, los deportes de conjunto, que conllevan, que la misma característica de la competitividad conllevan a que las personas se aproximen. Entonces, tomando eso en consideración, dependiendo del deporte que usted vaya a practicar a la hora, si es que va a hacer algún deporte, no solamente actividad física, debe tomar esto en consideración. Si usted va a hacer deporte solo, se va a una cancha a tirar pelotas a un aro solo, pues no hay ningún problema. Ahora, si va a jugar baloncesto con un grupo de amigos, entonces ya sabe que está corriendo el riesgo que está corriendo en esa modalidad, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto nos lleva a lo que serían las 4 fases en las que se está haciendo, que es la recomendación también para todas aquellas personas que están saliendo del confinamiento, que están comenzando o que van a iniciar a hacer un programa de actividad física. Esto es lo que es la periodización del incremento de las intensidades. Si ya una persona había hecho deporte, actividad física de manera regular anteriormente y se va a reincorporar ahora, se recomienda que lo haga así aproximadamente el incremento en 4 semanas. Salga y comience un programa de 4 semanas de baja intensidad. De manera individual, a las 4 semanas puede ir aumentando esa intensidad y podría trabajar con grupos pequeños. Si alguno trabaja a nivel competitivo, entonces ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Si usted usa, si tienes entrenadores, por ejemplo, en esta semana, el martes, estuve dándole una conferencia similar a las escuelas de baile y danza. Y dentro de las recomendaciones están que también se aplicarían perfectamente para la utilización de los gimnasios, es que en los gimnasios debe haber un distanciamiento. No pueden haber una distancia menor a 1.5 metros de cada una de las personas. Por ejemplo, si van a hacer aeróbicos, si van a hacer zumba o cualquier tipo de actividad, cada persona debe tener un radio a su alrededor para hacer su actividad de 2.5 metros, que sería el espacio en el que él se va a movilizar para hacer sus aeróbicos, su zumba, sus bailes, ¿de acuerdo? Todo el mundo en ese tipo de actividades debe utilizar mascarilla, incluyendo el profesor y los entrenadores deben usar mascarilla. Si hay algún profesor que tenga varios horarios y entre cada grupo debería cambiarse la camiseta, airearse el salón, limpiarse, desinfectarse. Hay un sinnúmero de recomendaciones que debería seguir para lo que serían esos espacios cerrados. En los gimnasios se deben desinfectar los instrumentos, todos los instrumentos que se van a utilizar por cada individuo que vaya a utilizarlo. Si yo utilizo un banco ahora mismo para hacer pre de banca en el gimnasio o para trabajar bíceps, cuando yo termine de usarlo, se debe desinfectar entre cada individuo
cada uno de esos espacios debe ser desinfectado antes que lo vaya a utilizar la siguiente persona. Esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque a veces en esos espacios, los gimnasios, no se toma en cuenta. El tener alfombra para que se limpien los pies en los lugares donde se hace actividad física cerrada, es importante la limpieza de los pies porque muy frecuentemente nosotros estamos tocando incluso el piso. Porque, por ejemplo, para hacer pechada, pongo mi mano en el piso y comienzo a hacer pechada. Si las personas entran con calzados contaminados, entonces existe la posibilidad que ya yo contamine mis manos. ¿De acuerdo? Entonces, hay un sinnúmero de medidas que tenemos que tomar en los espacios donde vayamos a hacer actividad física. No quisiera prolongar mucho esto porque hay mucho de qué hablar con relación a actividad física y queremos dar espacio a que las personas puedan hacer unas cuantas preguntas. Por eso hemos eliminado unas cuantas de las diapositivas. Entonces, muchísimas gracias.